Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, la liberación del pueblo de Israel. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio con el siguiente concepto. Para que una persona pueda ser liberada, obviamente tuvo que haber sido esclava, ¿cierto? Porque una persona que es libre, pues no la puedes liberar de nada. Pues esto mismo ocurrió con el pueblo de Israel. Ellos fueron esclavos durante 400 años. Bien, pongamos mucha atención a estos 400 años, porque esto lo veremos casi al final de este estudio. Por consiguiente, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué fueron esclavos en Egipto? ¿Qué fue lo que hicieron para merecer esa esclavitud? Y la tercera y última pregunta es, ¿por qué nuestro Abba Yahweh decide liberar a su pueblo? Bien, yo creo que la primera y segunda pregunta van unidas, así que las vamos a responder como si fuera una sola, conforme se vaya desarrollando este estudio, por supuesto. Bien, comencemos con nuestro primer verso, que dice así. Y le dijo a Abraham, sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya, y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. Bien, aquí vemos que nuestro Abba Yahweh le está avisando a Abraham que su descendencia sería extranjera, oprimida y esclavizada en una tierra que no era la suya. Obviamente, nuestro Abba Yahweh le avisó a Abraham porque él sabe todo lo que pasaría más adelante. Es decir, nuestro Abba Yahweh lo sabe todo. En otras palabras, le informó lo que iba a pasar. Ahora leamos los siguientes versos que están en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 47, versos 3 y 4. Dicen así. Él paró, les dijo a sus hermanos, ¿cuál es su preocupación? Ellos le respondieron, sus servidores somos pastores como también lo fueron nuestros padres. Y agregaron, hemos venido a residir como extranjeros en esta tierra. Bien, los hermanos de Joseph dicen que van como extranjeros porque sus intenciones no eran quedarse en esa tierra, iban temporalmente. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó para que se quedaran ahí 400 años? Bien, veamos el siguiente verso para responder a esta pregunta. Vamos al verso 11 del capítulo 47 de Bereshit. Dice así. De modo que Joseph hizo asentar a su padre y a sus hermanos. Entonces, vemos que en el hebreo original dice Vayesher, que significa asentar, establecer. Por consiguiente, se asentaron, se establecieron en la tierra de Egipto y ya no fue temporalmente. Por lo cual, vemos que durante los primeros 100 años a los hebreos les fue muy bien, ya que durante ese tiempo muchos pusieron negocios y se hicieron comerciantes. Otros se dedicaron a ser pastores y así comenzaron a multiplicarse y vivían bajo la supervisión de Joseph, quien era el hombre más importante de Egipto después del faraón. Pero se empezaron a acostumbrar a vivir en una tierra que no era la suya y también se empezaron a olvidar de nuestro Elohim. Otro punto sería, ¿se mantuvieron firmes con Elohim? No, no se mantuvieron firmes, porque de haberlo hecho, no los hubieran esclavizado. Y entonces, al morir el faraón,
se levantó otro, quien los esclavizó. Pero ¿por qué esclavizaron al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hicieron para que esto le sucediera? La respuesta la vamos a encontrar en el profeta Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 20, verso 8, que dice: pero ellos se obstinaron contra mí y no quisieron obedecerme. No arrojaron de sí los ídolos detestables que aman sus ojos, ni dejaron los ídolos de Mitraim. Entonces yo dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor, en medio de la tierra de Mitraim. Bien, ¿qué es lo que vemos en este verso? Elohim está diciendo que su pueblo se obstinó y no lo quisieron obedecer. Es decir, su pueblo se endureció y dejaron a un lado todo lo que les había enseñado Abraham, Isaac y Jacob. Se empezaron a asimilar con las costumbres e ídolos egipcios. En otras palabras, empezaron a cometer idolatría. Por eso vemos que en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos del 3 al 6, dice lo siguiente: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis mitzvot. Bien, entonces, la idolatría es una abominación a los ojos de nuestro Abba Yahweh. Eso fue lo que hizo su pueblo en Egipto. Pero el verso de Ezequiel nos enseña más todavía. Dice que no dejaron los ídolos de Egipto. Esto nos demuestra que no hubo un arrepentimiento, sino que continuaron pecando delante de nuestro Abba Yahweh. El verso 9 dice lo siguiente, dice así: pero actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a la vista de las naciones en medio de las cuales se encontraban, ante cuya vista me di a conocer al sacarlos de la tierra de Mitraim. Bien, con todo esto, vemos claramente que el profeta Ezequiel nos contesta las dos primeras preguntas. El pueblo de Israel fue hecho esclavo por practicar la idolatría y por alejarse de nuestro Elohim. Bien, pasemos a la tercera pregunta. ¿Por qué nuestro Abba Yahweh decide liberar a su pueblo? Nuestro Abba Yahweh decide liberar a su pueblo por la siguiente razón. Vamos a Éxodo capítulo 2, verso 24. Dice así: Elohim oyó su queja y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué se acordó de ese pacto? Bien, como mencioné anteriormente, el pueblo de Israel vivía en comodidad porque vivían bajo la protección de Joseph. Y el pueblo de Israel cometió idolatría y comenzó a olvidarse de nuestro Abba Yahweh. Entonces, cuando muere ese faraón, llega otro más despiadado y esclaviza al pueblo de Israel. Y al verse esclavizados y sometidos por los egipcios, comienzan a clamar a nuestro Abba Yahweh, y es cuando Elohim oye su clamor. Pero el verso dice que se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, lo cual nos demuestra que por los méritos de ellos y no por los méritos del pueblo, nuestro Abba Yahweh inclina su oído a sus plegarias. Entonces podemos concluir
que fue por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob que nuestro Abba Yahweh escuchó el clamor de su pueblo. Y esto ya lo confirmamos con los versos que están en el libro de Ezequiel, principalmente en el verso 8 del capítulo 20, donde dice que derramaría su ira sobre ellos por no escucharlo y por cometer idolatría. Lo que significa entonces que muchas veces los hijos reciben el favor de nuestro Abba Yahweh no por ellos mismos, sino por los méritos de los padres, y esto lo confirmamos con Éxodo 25, que dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis mitzvot. Bien, entonces hasta aquí vemos la parte de la esclavitud y liberación del pueblo de Israel. Pero ahora pasemos a la parte donde les dije que pusieran atención a los 400 años de esclavitud que sufrió el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay otro periodo de 400 años donde ya no se escuchó la palabra de nuestro Elohim a través de sus profetas, sino que hubo un silencio, el famoso silencio de los 400 años. Pero este silencio de parte de nuestro Abba Yahweh tampoco es una coincidencia. Recordemos que al cumplimiento de los 400 años, nuestro Abba Yahweh mandó a un libertador, Moshe, quien a través de él el pueblo de Israel fue liberado. De la misma manera, nuestro Abba Yahweh, después de esos 400 años de silencio, nos mandó a otro libertador, el verdadero libertador espiritual, Yahshua HaMashiach. Bien, veamos entonces qué fue lo que dijo el profeta Malaquías. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, que dicen: miren, yo les enviaré al profeta Elías antes del terrible y tremendo día de Yahweh. Él conciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que cuando yo venga no azote la tierra con total destrucción. Recordemos entonces que Yohanan Hamadbil, o Juan el Sumergidor, de él dijo Yahshua que Elías ya había venido. Vamos a comprobarlo en el libro de Mateo capítulo 17 versos 12 y 13, que dicen: pero yo les digo que Elías ya vino y la gente no le reconoció, sino hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los talmidim comprendieron que les estaba hablando acerca de Yohanan, el que sumerge en agua. Por consiguiente, estos 400 años de silencio se refieren al tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como le llaman, tiempo durante el cual, por lo que sabemos, nuestro Elohim no dijo absolutamente nada. No hubo ninguna escritura, ni hubo tampoco profeta alguno después de Malaquías. Entonces, el periodo de los 400 años de silencio empezó con la advertencia del profeta Malaquías que ya leímos. Miren, yo les enviaré al profeta Elías, y esta profecía terminó con la llegada de Juan el Bautista, el antecesor de Mashiach. Entonces, en el momento que Malaquías hizo la advertencia, cerca del año 430, los israelitas habían regresado a Israel del cautiverio en Babilonia, muchos de ellos como comerciantes y muy pocos como pastores. Aquí vemos que se repite lo mismo cuando estuvieron en Egipto.
En aquel entonces, el imperio medo-persa era el que gobernaba a Israel y el templo fue reconstruido. Se había restaurado tanto la Torá como el sacerdocio de la línea de Aarón, y los judíos dejaron de adorar a los ídolos. Sin embargo, la advertencia de Malaquías no fue sin causa. Los judíos maltrataban a sus esposas, se casaban con paganos y no diezmaban. Los sacerdotes descuidaban el templo y tampoco enseñaban al pueblo los caminos de Elohim. En definitiva, los judíos volvieron a deshonrar a nuestro Abba Yahweh y volvieron a cerrar sus oídos a las palabras de nuestro Adón. Vamos a ver entonces el libro de Malaquías, capítulo 2, versos del 8 al 11, que dicen: pero ustedes se han apartado de ese sendero. Ustedes han hecho tropezar a muchos mediante las reglas de ustedes. Han corrompido el pacto de los levitas, dijo Yahweh de los ejércitos. Y yo, a mi vez, los he hecho despreciables y viles a los ojos de todo el pueblo, porque ustedes desprecian mis caminos y muestran parcialidad en sus reglamentos, la infidelidad de Israel. Yahudá ha sido desleal. Cosas aborrecibles se han hecho en Israel y en Jerusalén, porque Yahudá ha profanado lo que es santo para Yahweh, lo que él desea, y desposó hijas de deidades extranjeras. Entonces, después de este periodo de 400 años de silencio, nuestro Abba Yahweh decide nuevamente salvar a su pueblo y con esto traer al verdadero libertador Yahshua HaMashiach. Recordemos que Moshe es una simbología de nuestro Mashiach. Por otro lado, lo que vemos en ambos casos es que nuestro Abba Yahweh quiere que seamos verdaderamente libres. Él quiere sacarnos de la esclavitud de este mundo, que es una representación de Egipto antiguo. Por eso envió a su Hijo unigénito para salvarnos y para traernos la verdadera libertad. En el caso de Moshe, la libertad del pueblo de Israel fue meramente física, pero en el caso de Mashiach, él nos trae la libertad espiritual y esto ya estaba anunciado por el profeta Yesaya. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61, verso 1, que dice: el Ruach de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos. Entonces, Yesaya nos anuncia la libertad que traería a nuestro Mashiach, porque el verso dice: libertad a los cautivos. Esta libertad no era una libertad física, que en ese entonces el pueblo de Israel ya no era esclavo de los egipcios. La libertad que habla el profeta es la libertad espiritual que nosotros recibiríamos a través de Yahshua. Y para comprobar esto, veamos el siguiente verso en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, que dice: ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Pero, ¿qué es la verdad? La verdad es Yahshua, porque Yahshua es la Torá viviente de nuestro Abba Yahweh. Por consiguiente, todo aquel que conoce a Yahshua, conoce también la Torá que nos trae la verdadera libertad, como dice en el libro de Santiago 1:25, 2:12 y Primera de Pedro 2:16. Dicen así: pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y continúa volviéndose, no es un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella. Entonces será bendito en lo que hace.
permanezcan hablando y actuando como personas que serán juzgadas por una Torá que da libertad. Sométanse como personas libres, pero no dejando que su libertad sirva como excusa para la maldad. Más bien, sométanse como esclavos de Yahweh. Entonces, todos los creyentes en Mashiach, en la Torah y en nuestro Abba Yahweh, hemos dejado de ser esclavos, porque ahora somos libres a través de nuestro Mashiach Yeshua. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.